Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Estúpida, gritó Jamie Oglethorpe, sacando una navaja de su bolsillo. Con un rápido movimiento, la abrió y se lanzó hacia el abdomen de Becky Da, fallando por apenas una fracción de pulgada. Mientras Becky intentaba razonar con Jamie, sus dos hermanos, Sammy y Bert, se movieron para bloquear a su novio, Ethan Barnes, por ambos lados. Estaba rodeado, enfrente estaba su Corvette rojo manzana de 1968, detrás la camioneta de Jamie y a los lados, los dos hermanos de Jamie. Cuando Ethan intentó saltar por la parte trasera del coche para llegar hasta Jamie, los dos lo agarraron por los brazos y lo retuvieron con fuerza. A Ethan todo le parecía casi surrealista en comparación con la calma de unos minutos antes, cuando había llegado allí. Ethan amaba a su novia de la secundaria, Becky Daly, y se habría casado con ella después de graduarse si ambos no hubieran tenido el buen sentido de saber que ninguno estaba listo para ese tipo de compromiso. Sabían lo difícil que era criar una familia con los ingresos limitados de los pocos trabajos disponibles en su pequeña comunidad rural agrícola, por lo que decidieron esperar unos años y ahorrar antes de formar una familia juntos. En un pueblo pequeño como Magnolia, Georgia, las perspectivas laborales eran limitadas y sus opciones pocas, o trabajar en la planta procesadora de pollos local o unirse al ejército. Como a Ethan los pollos muertos solo le gustaban en su plato, cubiertos de salsa barbacoa, eligió el ejército. Casi le rompió el corazón a Becky cuando Ethan le dijo que se había enlistado en el ejército después de la secundaria, con la esperanza de ahorrar lo suficiente para su futuro juntos. Ella lloró en sus brazos mientras le decía, sé que vas a conocer a alguien y no querrás volver. Vas a ser como todos los demás y olvidarás este pueblo y a mí. Pero él la abrazó y le aseguró que volvería para llevársela con él. Cuando la dejó, Becky realmente pensó que no lo volvería a ver. Se sentía desesperanzada ese día. Ni siquiera podía unirse al ejército ella misma, una lesión infantil en el oído le había provocado una pérdida de audición que le impedía hacerlo. Así que se quedó atrapada en ese horrible pueblo, enfrentando los trabajos mal pagados que pudiera encontrar para sobrevivir. Por supuesto, lo primero que hizo el ejército fue enviarlo lejos, y como el destino lo quiso, durante la mayor parte de los 7 años desde su enlistamiento, salvo alguna que otra licencia, Ethan estuvo destinado demasiado lejos de Becky para verla. Después de la formación básica, tomó su entrenamiento individual avanzado, AIT, en Proving Grounds, Maryland, durante 18 meses, y luego fue destinado a Fort Ord, California, durante 6 meses. Esto fue seguido de 3 años en Fort Benning, Georgia, luego 3 años en Alemania y 1 año en Corea. Finalmente, después de pasar el último año en Corea, Ethan fue enviado de regreso a Estados Unidos, a Fort Benning, donde pasaría los últimos 6 meses de su carrera militar de 8 años. Ethan la amaba tanto y había pasado demasiado tiempo lejos de ella. Su servicio estaba a punto de terminar, así que lo primero que hizo cuando llegó a Estados Unidos fue tomar su licencia. Ethan condujo de vuelta a Magnolia para pedirle matrimonio a Becky. Durante el viaje, ensayó cómo le propondría, pero al final, cuando ella abrió la puerta, lo olvidó todo y simplemente le pidió que se casara con él. Becky aceptó sin dudarlo. Los dos decidieron salir a celebrar esa noche. Después de que Becky entró a buscar su bolso, la pareja comenzó a caminar hacia la calle donde estaba estacionado el auto de Ethan. Justo cuando estaban a punto de subirse, Jamie y sus dos hermanos, Sammy y Bert, los matones del pueblo, llegaron en una vieja camioneta negra destartalada. Eran tan problemáticos que algunos habitantes locales los habían apodado los Tornados Rojos, en parte por su cabello pelirrojo, pero sobre todo porque dondequiera que iban, la violencia y el desastre los seguían. Jamie saltó de la parte trasera de la camioneta, tambaleándose un poco antes de recuperar el equilibrio. Sostuvo la lata de cerveza boca abajo sobre él mientras se tragaba el contenido. Cuando la lata estuvo vacía, la arrojó directamente a Ethan como una muestra de desprecio total. Todo el tiempo, gritaba a Becky. El pelirrojo enfurecido comenzó a caminar alrededor del coche hasta que se plantó frente a ella. Por su comportamiento, era evidente que estaba borracho, lo que lo hacía aún más peligroso. Tanto Ethan como Becky lo sabían, y Ethan podía ver el miedo en su rostro.
Hacía tiempo que corrían rumores sobre cómo Jamie trataba a las mujeres. Según las historias, una noche había recogido a una chica local y, supuestamente, la golpeó y agredió. Él negó vehementemente el rumor y enfrentaba violentamente a cualquiera que lo repitiera. No ayudó cuando la chica apareció 3 días después en la escuela con varios moretones en la cara y los brazos, ni cuando apareció embarazada 3 meses después y luego desapareció de repente. Otra versión del rumor afirmaba que al recibir una suma de dinero no divulgada de Doug Harris, el sheriff local la había escoltado fuera del pueblo. «Te dije que no lo volvieras a ver. Ahora eres mía», gritó Jamie a Becky con una voz arrastrada, típica de alguien que ha bebido demasiado. Con calma, ella respondió, «Estás borracho, Jamie. Vete a casa y duerme. Tal vez cuando te despiertes, recuerdes que solo salimos una vez». No conocía su reputación en aquel entonces, así que había salido con él. Ahora lo lamentaba. Cada vez que Jamie bebía, la buscaba para acosarla, tratando de imponer su control sobre ella. Pero esta vez parecía especialmente agitado, probablemente provocado por el regreso de Isen al pueblo. Desafortunadamente, el nivel de alcohol en la sangre de Jamie era demasiado alto para que su cerebro funcionara racionalmente y estaba furioso. El hombre ebrio intentó torpemente agarrar su blusa, con la clara intención de desgarrarla. «¿Qué haces con él? ¿No te dije que eres mía?». Mientras tanto, Isen protestaba en voz alta mientras luchaba por liberarse y poder ayudar a Becky. «Jamie, ya te lo he dicho antes, esa actitud cavernícola no funciona conmigo. Puedo ver a quien quiera. Ahora vete a casa». «No voy a discutir más contigo», le dijo Becky secamente mientras intentaba subirse al coche. Jimmy la agarró y, al fallar en atrapar su blusa, el hombre borracho le cogió el brazo, gritando de nuevo, «Si quieres actuar como una, ¿por qué no nos muestras lo que realmente eres?». Becky le dio una bofetada en el lado izquierdo de la cara y se soltó de su agarre. La fuerza del golpe aseguraba que tendría una gran marca roja a la mañana siguiente. Fue entonces cuando Jamie le gritó, «Estúpida. Nadie me pega. Nadie». Sacó la navaja de su bolsillo y presionó el botón que expuso la hoja mortal. Estaba más allá de toda razón y, sin hacer caso a Becky, lanzó la navaja en su dirección. Por suerte, el borracho falló su intento por apenas una fracción de pulgada, en gran parte porque Becky logró retroceder justo a tiempo. Isen sabía que Jamie lo intentaría de nuevo. Había visto a algunos de sus compañeros del ejército embriagarse de esa manera y sabía que, en ese estado, no se podía razonar con ellos. Temía por la seguridad de Becky, pero con Sammy y Bert sujetándolo, no podía acercarse a ella. Isen también sabía que si no hacía algo pronto, Jamie la lastimaría gravemente. Al ver lo que parecía ser un revólver del 38 asomando del bolsillo derecho de la chaqueta de mezclilla azul de Sammy, Isen intentó en vano liberar su brazo izquierdo del agarre de Sammy. Maldiciendo a los dos hombres, comenzó a luchar violentamente, pero lo sujetaban con fuerza. Desesperado, pisó con fuerza el empeine del pie derecho de Sammy con el tacón de su bota izquierda, causando que el hombre se retorciera de dolor y aflojara momentáneamente su agarre. Era todo lo que Isen necesitaba. De repente, liberó su brazo izquierdo el tiempo suficiente para agarrar la pistola antes de que los dos hombres pudieran reaccionar. Isen disparó un solo tiro justo cuando Jamie se lanzaba de nuevo, intentando cortar a Becky con el cuchillo por segunda vez. Jamie hizo una mueca por un momento y luego dejó caer el cuchillo, que resbaló en dirección al coche de Isen y desapareció. La sangre comenzó a fluir de una mancha oscura en el centro de su pecho, empapando la camiseta de Budweiser que llevaba puesta. Jimmy cayó de rodillas y luego continuó su descenso hasta el suelo, donde quedó tendido inmóvil. Su sangre comenzó a derramarse lentamente a su alrededor hasta que alcanzó su cara y su cabello. Los dos hermanos corrieron a ayudar a su hermano caído, pero ya era demasiado tarde. Jamie estaba más allá de toda ayuda. Más tarde, el examen del forense revelaría que la herida fatal había entrado en el lado derecho del pecho del hombre, penetrando su pulmón derecho, atravesando su corazón y luego alcanzando su pulmón izquierdo, matándolo casi al instante. Aunque Isen había sido entrenado por el ejército para matar, nunca le habían mostrado lo que realmente significaba.
La realidad es que todo el entrenamiento del mundo no prepara a nadie para vivir con ello después. Ethan se quedó allí, paralizado, incapaz de moverse mientras una sensación nauseabunda crecía en su estómago. Alguien en una de las viviendas cercanas debió haber escuchado el disparo, porque en ese momento, la gente comenzó a salir a la calle para ver qué había sucedido. De repente, se oyó el fuerte sonido de una escopeta disparándose, seguido de un silbido mientras la llanta delantera izquierda del coche de Ethan se desinflaba. A esto le siguió el ruido de varias puertas cerrándose de golpe mientras la gente buscaba rápidamente refugio en sus hogares. «Suéltala, Ethan», gritó una voz fuerte y autoritaria desde algún lugar detrás de él. Ethan reconoció la voz de Johnny Wilkins, el ayudante del sheriff del condado y primo de los 3 hermanos. El agente de la ley había estado patrullando el vecindario en ese momento, escuchó el disparo a unas pocas cuadras de distancia y estacionó su patrulla al final de la calle, sin ser notado en todo el alboroto. Ethan miró en la dirección de la voz y vio a Johnny de pie, sosteniendo una escopeta de doble cañón apuntando directamente hacia él. Johnny Wilkins tenía unos 22 años, y era bien sabido que había conseguido el trabajo cuando ayudó al sheriff a disolver una pelea en un bar entre algunos chicos locales y una pequeña pandilla de motociclistas. Dado que había una vacante para un ayudante en ese momento, probablemente no perjudicó que el sheriff fuera su tío. A pesar de la juventud del ayudante, nadie con sentido común le daba problemas si no quería terminar con la mandíbula rota y recordando cuán estúpidos habían sido cuando se encontraban en la cárcel local. Cuando Ethan vio el dedo del agente en el gatillo de la escopeta, supo por la mirada seria en su rostro que no dudaría en disparar. Sin decir una palabra, Ethan soltó el arma al suelo y levantó lentamente las manos, con las palmas hacia afuera, para que Johnny pudiera ver que estaban vacías. Probablemente, alentados por la presencia del agente de la ley, algunas almas valientes decidieron salir una vez más para ver qué estaba sucediendo. «Alguien ha llamado al 911», gritó Johnny en dirección a la multitud que comenzaba a formarse detrás de él. Una voz no identificada respondió, «Jem dijo que estarán aquí en 3 minutos». «¿Cómo está él?» «Sammy», preguntó el ayudante, mirando a su primo Sammy, que estaba arrodillado junto al cuerpo de su hermano. Sammy levantó la mirada y gritó, «Está muerto». «Johnny, ese hijo de P*** lo mató». «Llama a Maddie», ordenó el ayudante. Todos en el condado sabían que Maddie era la esposa del sheriff. «Dile que despierte al tío Jack y lo traiga aquí de inmediato, y luego dile al Dr. Harris que se vaya a su oficina». En ese momento, Sammy se levantó y comenzó a caminar en dirección a la pistola, con una expresión asesina en los ojos y su rostro enrojecido por la rabia. De repente, Ethan se puso muy nervioso. A pesar de que él y Johnny habían sido amigos casi toda su vida, el ayudante, el hombre muerto y los hermanos del hombre muerto eran todos primos, así que no sabía cómo se iba a resolver la situación. No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. «Primo o no, si agarras esa pistola, te disparo donde estés», dijo la voz del ayudante, seguida del sonido de uno de los martillos de la escopeta siendo amartillado. Bert comenzó a levantarse y le dijo a Sammy, «Solo te queda un cañón, Johnny, y somos 2. No puedes atraparnos a los 2. Tienes razón en eso, y siendo que eres pariente, hasta podría fallarte. Pero apuesto a que Ethan llegará a esa pistola en el suelo antes de que llegues a mí. Ya que sabemos que puede disparar con precisión, apuesto a que no vivirán para ver mañana». «¿De verdad quieren arriesgarse?», respondió el agente de la ley, con expresiones de sorpresa en sus rostros. Los 2 primos se miraron durante varios segundos antes de que Sammy dijera, «No dejarías que ese asesino tuviera un arma después de haber matado a Jamie, ¿verdad?» «Bueno, para decirte la verdad, confío mucho más en Ethan que en ustedes 2, así que sí, creo que lo haría», respondió el agente sin emoción. Ambos sabían que su primo no los quería, y también sabían que decía la verdad. Los 2 primos decidieron retroceder en lugar de enfrentarse a 2 hombres armados. Sabían que el agente era el único que conocía toda la historia sobre lo que sucedió la noche en que Jamie agredió a esa joven, y también sabían que Jamie no había sido el único involucrado. No había amor perdido entre los 3 hombres en absoluto. Con un chirrido de llantas, el coche del sheriff se detuvo.
Las 4 ruedas apenas se habían detenido por completo cuando la puerta del conductor se abrió de golpe y un hombre de unos 6 pies y 3 pulgadas salió del coche. En menos de un segundo, examinó la situación, sacó su pistola y la apuntó en la dirección hacia donde estaba apuntando la escopeta de su ayudante. El sheriff era un hombre grande que pesaba alrededor de 345 libras, con hombros anchos y un pecho masivo. Tenía un ligero vientre cervecero, pero se podía ver claramente que era músculo por todas partes. Su rostro estaba marcado por cicatrices de viruela y tenía cejas grandes y pobladas que contribuían a su aspecto rudo. Llevaba un bigote al estilo de la vieja escuela que recordaba a las películas del oeste. Por la apariencia de su ropa, estaba claro que se había vestido a la carrera, llevaba jeans azules, una camiseta blanca con su insignia prendida en ella, sin calcetines y, curiosamente, zapatillas marrones. En su cabeza llevaba un sombrero vaquero estilo rancher de color marrón claro, y, por supuesto, su cinturón con pistola. Aunque su apariencia era divertida, nadie se reía. Con una voz extremadamente profunda, el hombre gritó: «Todos los que no vieron lo que pasó, váyanse a casa y quédense allí». Luego se volvió hacia su ayudante y preguntó: «¿Ya llamaste al doctor?» «Johnny está en camino», respondió Johnny, mientras el hombre grande caminaba lentamente y la gente comenzaba a regresar a sus casas. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. «No lo sé, sheriff. Aún no he tenido la oportunidad de preguntar. He estado ocupado tratando de evitar que estos dos se disparen entre sí», dijo el hombre más joven, señalando a los 2 hermanos sobrevivientes con la boca de su escopeta. Justo entonces, Sammy habló: «Él lo mató, tío Jack. Lo disparó como a un perro, no tenía causa». «Eres un maldito mentiroso, Sammy Oglethorpe. Sabes muy bien que Jamie intentaba matarme cuando Ethan le disparó», gritó Becky. El sheriff miró a Bert y preguntó: «¿Es eso cierto?». Bert miró a su hermano, dudó, y luego respondió: «No, tío Jack. Ella está mintiendo. Jamie no tenía un cuchillo, solo le estaba diciendo lo bonita que se veía cuando ella lo abofeteó. Luego Ethan sacó un arma y mató a Jamie. Jamie ni siquiera le puso una mano encima. Ambos están mintiendo, sheriff». Jimmy estaba borracho y trató de rasgarme la blusa. Fue entonces cuando le di una bofetada en la cara. Luego sacó un cuchillo y trató de apuñalarme, pero falló. Ethan disparó a Jamie cuando él trató de hacerlo de nuevo, respondió Becky. El sheriff se volvió hacia su ayudante y dijo: «Tendremos que aclarar esto en la estación. Póntelo en las esposas y mételo en el asiento trasero de mi coche». Señaló a Ethan y luego indicó que Becky se sentara en el asiento delantero. Se volvió hacia los 2 hermanos y les dijo: «Ustedes pueden esperar aquí mientras voy a ver si alguien más vio algo». Cuando la multitud se disipó, Ethan le dijo a su amigo: «Escucha, Johnny, no estoy mintiendo. Jimmy la atacó con un cuchillo. Lo dejó caer cuando le disparé, y fue a parar debajo del coche. Solo míralo». Pero cuando el sheriff se dio la vuelta, todos los demás ya se habían ido a casa. «Espera, tío Jack. Solo me tomará un segundo mirar debajo del coche», dijo el ayudante a su jefe. Caminó hacia allí, le entregó su escopeta al sheriff y regresó a su patrulla para recuperar una linterna. Luego el joven agente caminó de regreso al lado del coche de Ethan y se arrodilló. Miró debajo del coche durante varios segundos, moviendo la linterna de un lado a otro, buscando el cuchillo. Se levantó y dijo con seriedad: «No hay ningún cuchillo aquí, Ethan». Mientras Ethan permanecía allí en estado de shock, el ayudante se acercó y dijo: «Ethan Barnes, estás bajo arresto por el asesinato de Jamie Oglethorpe». 2 minutos después, Ethan se encontró esposado y sentado en el asiento trasero del coche patrulla del sheriff. Becky estaba en el asiento delantero. Había un olor distintivo a vómito y vino barato mezclado con un fuerte desinfectante en el aire dentro del coche. Sin nada más que hacer, la pareja miraba por las ventanas y esperaba a que regresara el sheriff. Justo en ese momento, apareció una ambulancia, seguida de un viejo sedán Ford gris de los años 50. El sedán era conducido por el médico y forense del pueblo, el Dr. Harris. El doctor era un anciano pequeño y delgado con gafas redondas, debía tener al menos 72 años.
Eisen pensó para sí mismo que el hombre se parecía a una versión más alta y delgada del actor Henry Fonda. La mayoría de los hombres se habrían jubilado a su edad, pero él seguía trabajando. Después de todo, ¿cómo más podría mantener el control sobre el pueblo y sus inversiones? Había una distinción más que tenía, era el abuelo del fallecido. Mientras Eisen se sentaba allí, se dio cuenta de que los eventos se habían salido de control, y una sensación de terror lo invadió de repente. Magnolia, en aquel entonces, era un pueblo pequeño, insignificante y deprimente, al menos a 100 millas de cualquier ciudad importante en Georgia. Era bien conocido por cualquiera que visitara Magnolia que el pueblo era tan sombrío que parecía tener un efecto embotador sobre los desafortunados viajeros que entraban en su influencia. La mayoría de las personas que visitaban el lugar o eran antiguos habitantes afortunados de haber escapado decían que después de un tiempo, el pueblo los adormecía lentamente en un estado de melancolía, que se intensificaba cuanto más tiempo permanecían. Este sentimiento persistente contribuía a una alta tasa de desesperación entre los habitantes, con el suicidio siendo la segunda causa de muerte más común, solo detrás del alcoholismo. Era tan evidente que las personas de pueblos vecinos se reían cada vez que se les pedía direcciones, diciendo, «¿Magnolia? Está a unas millas más por el camino. Solo busca el letrero que dice, infierno, y sigue hacia el sur un poco, no puedes perderlo». Ese era parte del problema con Magnolia, era tan insignificante que ni siquiera podías encontrarla en un mapa, y si lo hacías, probablemente era un descuido del cartógrafo, porque si hubiera visitado, no habría querido recordarla, y mucho menos decirle a alguien dónde estaba. El centro de Magnolia consistía en una plaza del pueblo y 4 calles principales, cada una corriendo paralela a la plaza. Si había un negocio en el pueblo, se podía encontrar en alguna de esas calles, que estaban bordeadas por los enormes magnolios que le dieron al pueblo su nombre hace más de 200 años por su fundador, Jeremiah Harris, el bisabuelo del viejo Dr. Harris. En el centro de la plaza estaba el ayuntamiento, un edificio que debe haber sido construido poco después de la Guerra Civil, o como algunos de los habitantes más viejos lo llamaban, la Gran Guerra de la Agresión Norteña. Al lado estaba la corte del condado. Cada edificio importante en el pueblo, desde el ayuntamiento hasta la oficina de correos, parecía sacado de una película de bajo presupuesto, viejo y mal mantenido. Había una tienda de comestibles, una farmacia, una consulta médica, una tienda de repuestos de automóviles, la empresa de finanzas local y una tienda de piensos, todas propiedad de Joshua Doc Harris o uno o más de sus familiares. Sin duda, el Dr. Harris era el hombre más rico del pueblo, poseyendo no solo la tienda de comestibles del pueblo, sino también la farmacia y la única tienda de suministros agrícolas y ferretería. Incluso tenía la mitad de la propiedad del único restaurante del pueblo, con su hermano poseyendo la otra mitad. A pesar de las extensas posesiones de su familia, hubo momentos en que pareció que podría perder el control sobre ellas. Aproximadamente un año antes, algunos lugareños se habían quejado abiertamente ante el Consejo Municipal sobre su incapacidad para atraer nuevos negocios a la comunidad moribunda. Todos se sorprendieron cuando el Dr. Harris apareció un día y exigió que el consejo se reformara y se volviera más activo en su intento por atraer nuevos negocios a su pequeña comunidad económicamente deprimida pero bastante hermosa, como él lo expresó elocuentemente. 2 semanas después, su monopolio económico en el condado parecía estar roto cuando inversores de fuera de la ciudad construyeron una nueva tienda de conveniencia y una nueva farmacia. Las voces de disidencia se apagaron y finalmente desaparecieron. Si alguien se hubiera molestado en investigar, habría descubierto fácilmente que la misma corporación era dueña de ambas franquicias y el jefe de esa corporación no era otro que el Dr. Harris. Antes de esto, solo había una gasolinera y una tienda de comestibles en el condado. Doc nunca había podido adquirir la única gasolinera del pueblo en el pasado, pero no solo se rindió con su monopolio, el astuto anciano lo había fortalecido al construir la tienda de conveniencia. Al final, la capacidad de Doc para reducir el precio por galón de combustible llevaría al eventual cierre del pequeño negocio familiar. Lo que solo un selecto grupo de personas sabía era que Doc había estado utilizando su influencia con su hermano, el alcalde, y el consejo municipal para asegurarse de que ningún potencial inversor externo se fuera con una impresión favorable respecto al potencial de ganancias del condado.
De hecho, hasta que los residentes comenzaron a quejarse, Doc había encontrado muy fácil mantener su control monopolístico sobre el condado, probablemente debido al hecho de que la mayoría de los miembros del consejo eran o sus sobrinas o sobrinos o estaban relacionados con él por matrimonio. El pueblo y la mayor parte del condado eran totalmente dependientes de Doc y su familia para casi todo, desde la comida que comían hasta las hipotecas de sus hogares. La comunidad rural alrededor de Magnolia no se encontraba mucho mejor. Los pequeños agricultores con alrededor de 50 acres de tierra simplemente no podían permitirse la maquinaria y los suministros grandes, como descompactadoras de maní, descascaradoras manuales, carros de algodón, limpiadores de casas avícolas, salarios de empleados, fertilizantes y pesticidas. No tenían suficiente terreno para que fuera rentable. Muchos pequeños propietarios arrendaban la tierra cultivable que tenían a propietarios más grandes y buscaban empleos en las plantas locales de procesamiento de aves o aceptaban cualquier trabajo que pudieran encontrar. Si bien el estado de Georgia ocupaba el primer lugar en la producción de pollos de freír, maní y nueces pecanas, y el segundo en la producción de algodón y centeno, la agricultura seguía siendo un negocio costoso. No era rentable plantar un cultivo que generara $1,100 por acre en el mercado cuando la mitad de eso iba a los costos de llevarlo allí, suponiendo que no se perdiera la mayor parte debido a sequías, lluvias inusuales, heladas impredecibles o cosas peores. Los días del pequeño agricultor habían desaparecido, habiendo sido reemplazados hace mucho por hombres de negocios profesionales. Pero los tiempos estaban cambiando, y el viejo doctor estaba encontrando cada vez más difícil mantener el control de la misma manera autoritaria que lo había hecho antes. Cada vez se veía más desafiado por forasteros que amenazaban su pequeño imperio. En resumen, Magnolia era un pueblo en decadencia dirigido por un anciano corrupto y su familia, todos buscando oportunidades para despojarlo de cualquier cosa de valor. Era temprano por la mañana, el día después del tiroteo, cuando Sammy y su hermano llamaron a la puerta del tráiler de James Rollins. James vivía en un viejo tráiler que parecía construido en la década de 1950, ubicado al final de un camino de tierra de 2 millas en el bosque, humorísticamente llamado Ruta 3. La única señal de civilización, además de la pequeña casa móvil, eran las líneas de electricidad y teléfono que corrían a lo largo del camino. Al bajarse de su camioneta, fueron recibidos por los sonidos lejanos de los sinsonte y el dulce aroma de la madreselva de los bosques cercanos. La novia de James, Sandy Benson, abrió la puerta, aún bostezando mientras cerraba su bata de casa. Era conocida como la chica más atractiva del pueblo y tenía la reputación de ser bastante accesible. Era amigable y probablemente había formado conexiones con muchos de los chicos y hombres del condado. En un pueblo pequeño como Magnolia, tales reputaciones eran difíciles de ocultar y James estaba al tanto de su pasado, pero decidió pasarlo por alto, en parte porque era la única chica del pueblo que mostraba interés en él. Cindy estaba en la puerta, sin preocuparse demasiado por cuánto de sí misma podían ver sus primos. Con una altura de aproximadamente 1.63 metros, tenía el cabello rubio ondulado natural que caía casi hasta su cintura, ojos azules brillantes y una sonrisa encantadora. Los dos hermanos le sonrieron. «Buenos días, Cindy», dijo Sammy, mientras su hermano permanecía mudo. «¿Qué quieren ustedes a esta hora que no podía esperar?», preguntó, quedándose a medio camino en la puerta abierta. «Necesito hablar con James». «Despiértalo y dile que salga aquí», respondió Sammy. Cindy desapareció durante aproximadamente 1 minuto antes de regresar y decir, «Dijo que te diga que más vale que sea bueno, o la próxima vez que quieras algo de licor, tendrás que manejar hasta Nunham para conseguirlo». Esta era una perspectiva especialmente desagradable, ya que Nunham estaba al menos a 200 millas de distancia. Los dos hermanos no respondieron. Sammy simplemente ignoró su comentario, y Bert continuó mirándola. «Buenos días, Bert». «¿Cómo te trata Tracy?», preguntó ella, notando el silencio de Bert. Tracy era la novia de Bert, y él permaneció mudo, cautivado por Cindy. Cindy se rió y dijo, «Oye Bert, ¿quieres un poco de leche?». La inesperada pregunta lo tomó por sorpresa, y trató de recuperar la compostura. «Ella no me habla más desde que encontró mis revistas».
Se enojó y me dijo que debería ser suficiente para mí, murmuró Bert, tratando de desviar la conversación. Cindy ignoró su comentario y se acercó más a él, jugando con la parte delantera de su bata y revelando un poco más de sí misma, antes de cerrarla rápidamente. No es manera de ser. Yo misma he mirado esas revistas. Tienen algunas fotos interesantes. No me importaría si quisieras mirarlas si fueras mi chico. Cindy había estado interesada en Bert desde el 6º grado, pero a pesar de su evidente atracción hacia ella, él nunca había cedido a sus avances. Sí, y a tu papá probablemente no le gustaría si siquiera pensara que te estaba mirando, respondió él, tratando de evitar problemas. Lo que papá no sabe no le hará daño, respondió Cindy, con un destello burlón en los ojos. Gracias, Cindy, pero creo que mejor me mantendré a distancia. Me gustaría mantener todo intacto, dijo Bert, adoptando un enfoque cauteloso. Su padre, el sheriff, también era dueño de la incubadora local de pollos, que era uno de los 2 mayores empleadores del condado, siendo el otro la tienda de muebles local. Prácticamente todos los que no eran agricultores trabajaban en la incubadora o en la tienda de muebles, y algunos que sí eran agricultores tomaban trabajos adicionales en uno de los 2 lugares para complementar sus ingresos. Con decepción en su voz, ella miró por encima de su hombro y luego dijo, James viene. No olvides lo que te dije, Bert, antes de retroceder rápidamente de la puerta. Al apartarse, su actual compañero, James Wilkins, apareció en el umbral. Unos minutos después, Bert y Sammy oyeron el sonido de un televisor a todo volumen. James era un hombre regordete, que estaba allí descalzo, vestido solo con una camiseta sin manga sucia y jeans azules. Un bigote marrón adornaba su rostro, junto con el vello de durazno de una barba que había estado intentando dejar crecer desde el 5º grado. Su camiseta no cubría del todo su barriga, que tenía varios agujeros pequeños de diferentes tamaños. Los jeans azules tenían los dobladillos enrollados que estaban deshilachados en la parte inferior, y cada rodilla tenía una gran mancha de grasa. ¿Qué es tan importante que no podía esperar hasta la tarde?, preguntó el hombre regordete, entrecerrando los ojos y levantando su mano izquierda para bloquear la luz del sol de la mañana que brillaba directamente en sus ojos. Colocándose entre la luz del sol y James, Sammy dijo, necesito hablar contigo sobre la pistola, luego añadió, en privado. Te dije que no sabía nada sobre eso. La compré a un viejo borracho que buscaba dinero para cerveza. Por eso estaba tan barata. Así que si está rota, no vengas a buscar un reembolso. Ya no tengo tu dinero, respondió James. Sammy sospechaba que el hombre estaba mintiendo, pero lo dejó pasar. Cuando James comenzó a cerrar la puerta en las caras de los 2 hermanos, Sammy metió su pie derecho en la puerta para que James no pudiera cerrarla. A menos que quieras ir a la cárcel, será mejor que me dejes entrar. Mientras el hombre, que no se había afeitado, dudaba, Sammy lo tranquilizó, no te preocupes, no estamos aquí para hacerte daño ni nada por el estilo. Además, si lo hiciéramos, no seríamos tan estúpidos de hacerlo con Cindy alrededor. Ahora déjanos entrar para que podamos hablar. James abrió la puerta completamente, permitiendo que los 2 hermanos entraran. Durante los siguientes 5 minutos, Sammy relató los eventos de la noche anterior. James lo miró y preguntó, ¿qué quieres de mí? Lamento que Jamie esté muerto, pero no es mi culpa. Bueno, comenzó Sammy, si quieres mantenerte fuera de la cárcel, será mejor que le digas a todos que la pistola fue robada. Con una expresión de confusión, James dijo indignado, no hice nada malo. ¿Por qué debería hacer eso? Porque si no lo haces, Bert y yo vamos a decirle a todos que nos dijiste que la intercambiaste con Isen por algo de cerveza y que ibas a vender la cerveza en el estacionamiento de la secundaria después del partido de fútbol el viernes por la noche, declaró Sammy de manera contundente. James Wilkins miró de un hermano a otro. Fue robada la noche del asesinato, ¿entiendes? No me la vendiste, la dejaste en el guantero de tu camioneta esa tarde, como sueles hacer, y notaste que faltaba al día siguiente. ¿Pero qué digo cuando me pregunten por qué la mantuve allí?, preguntó James. Solo diles que siempre la mantuviste en el guantero en caso de que te encontraras con un animal herido.
Todo el mundo sabe que los ciervos son atropellados todo el tiempo por aquí al cruzar las carreteras, respondió Sammy. James lo miró con curiosidad. Pero me preguntarán por qué no lo reporté. Si alguien dice algo, no tuviste la oportunidad de reportarlo porque no te diste cuenta de que faltaba hasta el día siguiente, cuando fuiste a buscarla para disparar algo de munición vieja que tenías tirada, respondió Sammy. James se dio cuenta de que estaba atrapado. Si los dos hermanos hacían público su operación de contrabando, enfrentaría cargos tanto federales como estatales. Sabía que no tenía otra opción que aceptar. Mientras los hermanos caminaban de regreso a su camioneta, Bert se volvió hacia Sammy y preguntó con curiosidad, «Sé que Cindy no tiene altos estándares, pero ¿qué crees que ve en él además de la cerveza gratis?» «Sí», respondió Bert. «¿Recuerdas cuando estábamos en la ducha después de la clase de educación física?», preguntó Sammy después de cerrar su puerta. Bert pensó por un momento y luego se dio cuenta. James Wilkins podría tener 70 libras de sobrepeso y parecer despreciable, pero tenía una reputación innegable. Mientras la camioneta se alejaba por el camino de tierra, la canción de Hank Williams Jr. sonaba a todo volumen por la radio. Bert pensó para sí mismo, qué pena que su papá sea el sheriff. Sobrino o no, no me importaría pasar tiempo con ella. 2 meses después, el caso de Eason estaba a punto de ir a juicio. Había pasado todo el tiempo en la cárcel del condado, sin confianza en el defensor público asignado a él, y casi golpeó al hombre cuando el sheriff sugirió que Eason aceptara el acuerdo de culpabilidad ofrecido por el Estado. Era un trato terrible, el hombre quería que se declarara culpable de homicidio en segundo grado y recibiera una sentencia de 20 años a cadena perpetua. Eason le dijo a su abogado que era inocente y que le dijera al fiscal del distrito que se metiera el acuerdo donde no brilla el sol. Al mismo tiempo, Eason estaba sentado solo en su celda preguntándose qué le pasaría, mientras que su amigo Johnny estaba saliendo de su patrulla. El joven oficial había sido enviado por el sheriff a buscar el almuerzo en el único restaurante del pueblo. El restaurante era un pequeño lugar de mala muerte que se especializaba en pescado tan fresco que realmente lo elegías vivo de uno de los grandes tanques del restaurante antes de que lo cocinaran como querías. Con el fiscal del distrito y el sheriff dentro esperando por él, Johnny apresuradamente dejó las llaves del auto encima de los contenedores de comida y salió del coche. Al salir, recogió los contenedores, haciendo que las llaves se deslizaran hacia el suelo. Rebotaron contra la punta de su pie izquierdo y se deslizaron debajo de la patrulla. Se agachó para recoger las llaves, pero encontró que estaban demasiado lejos debajo del coche para alcanzarlas y tuvo que acostarse de espaldas solo para poder agarrarlas. Una vez en el suelo, notó algo tirado a unos 30 pies de distancia debajo del coche de Eason, que había sido remolcado y estacionado en el lote de incautaciones al otro lado de la cerca de eslabones de cadena, cerca de donde estaba estacionada la patrulla. Incluso desde esa distancia, Johnny podía ver que el objeto brillante que relucía debajo del vehículo era un cuchillo. Después de dejar la comida, recogió sus llaves y sacó una bolsa de evidencia de su patrulla. Johnny desbloqueó la puerta que daba al lote de incautaciones, recuperó cuidadosamente el cuchillo y lo colocó dentro de la bolsa, luego marcó la bolsa como evidencia y volvió a su coche para recoger la comida. «Bueno, ¿cómo llegó ahí?», preguntó Sam Randall, el fiscal del pueblo. Todos estaban en la oficina del sheriff hablando sobre el cuchillo mientras sus almuerzos se enfriaban en el escritorio. Johnny lo miró y dijo, «No lo sé. Supongo que debió rebotar en el suelo y quedar atrapado en el chasis del coche de Eason de alguna manera. Probablemente se soltó cuando el remolcador estaba bajando el coche al suelo. Esto cambia todo. Ese cuchillo apoya la historia que Eason y Becky contaron. También significa que tus 2 primos se perjuraron en el estrado. No tengo más opción que notificar a la defensa sobre esta evidencia. Podría desestimar los cargos ahora mismo», gritó el fiscal, ahora con la cara roja de rabia. Su temperamento era conocido y no le gustaba perder. Johnny le dijo al sheriff, «Alguien debería informarle a Doc antes de que se entere. Apostaría a que va a estar furioso. No me mires a mí. No voy a ser yo quien le diga. Ya está enojado conmigo porque no dejé que Sammy y Bert entraran a la celda de Eason y le dieran una golpiza», exclamó el sheriff.
Randall habló justo en ese momento y dijo, «Está bien, entonces, ponlo en altavoz y lo haremos todos». Unos minutos más tarde, después de que los tres explicaron lo que había ocurrido, el viejo doctor gritó por teléfono, «No me importa un carajo. Quiero que esté muerto. Mató a uno de los nuestros. No me importa cómo sucedió, ¿entiendes? Haz que pase. Pierde el cuchillo si es necesario, pero haz que pase». «Pero no podemos», dijo el abogado a través del altavoz. «Es inocente. Además, si alguna vez se descubre que retuve pruebas de la defensa, me despojarían de mi título». El anciano vociferó de regreso, «Escucha, Randall. ¿No quieres ser gobernador algún día? ¿Cómo crees que vas a llegar allí sin mi ayuda? Si no haces esto, te arruinaré. Cuando termine contigo, no podrás ser elegido ni para atrapar perros». «Me estoy haciendo entender». Justo en ese momento, Johnny intervino. «Bueno, cuenta conmigo fuera. Es mi amigo y no voy a dejar que muera por algo que no hizo». Hubo un largo silencio y los dos hombres en la habitación miraron al oficial con asombro. Nadie desafiaba al Doc. ¿No acabas de ser padre? ¿Cómo vas a alimentarlos cuando Jack te despida? ¿Y dónde van a vivir cuando yo lo haga aparecer al día siguiente y te desaloje de esa casa nueva? Te has olvidado, chico, de quien paga por ella, vino la voz del anciano desde el teléfono. Adelante, cerdo viejo, pero aún así no dejaré que muera, respondió el joven oficial, con rabia en su voz. Esta vez hubo un silencio mucho más largo. Finalmente, la voz del doctor se escuchó nuevamente por el teléfono. «Supongamos que hago que Randall retire la pena de muerte y te garantizo el trabajo de Jack cuando se jubile. Eso aliviaría tu conciencia culpable, chico, y te daría algo de tranquilidad. Antes de que respondas, piensa en esto, ya sea que aceptes esto o no, te prometo que ese cuchillo nunca verá la luz del día. Puedes mantener tu trabajo o puedes quedarte desempleado y sin hogar. ¿Realmente vale la pena?». Ahora era el turno de Johnny para permanecer en silencio. Los dos hombres en la habitación no miraban expectantes. «Está bien, pero quiero algo a cambio. Quiero un título claro para mi casa. No quiero que me amenaces con esto en el futuro». El anciano aceptó. Desde ese día en adelante, a menos que fuera parte de su trabajo, Johnny nunca volvió a hablar con su tío, su abuelo ni con Randall. El respeto que le quedaba a ellos lo perdió por completo junto con la mayor parte del respeto que tenía por sí mismo. También fue el comienzo de una vida de noches sin dormir con el cuchillo desaparecido y los dos hermanos testificando que Eisen había disparado a Jamie a sangre fría. El pobre Eisen no tenía ninguna posibilidad cuando fue a juicio. El jurado regresó con un veredicto de culpabilidad en menos de 20 minutos. Para empeorar las cosas, sin nadie más que Becky para testificar a su favor, el juez estaba preparado para condenarlo de inmediato. Le lanzó el libro a Eisen y le dio 20 años a cadena perpetua tras su condena. El ejército lo despidió, poniendo fin a su carrera militar. Su formulario de baja de 214 indicaba que era no apto para el servicio militar. En cuanto a Eisen, a sus 25 años, su vida estaba arruinada. Pero Becky no se dio por vencida con él. Al principio, permaneció en la diminuta ciudad de Magnolia, pero pronto se hizo evidente que nunca podría ganarse decentemente la vida allí. Incluso si lo hiciera, no le proporcionaría los recursos financieros necesarios para sobrevivir y librar una lucha exitosa por la libertad de Eisen. Después del juicio, Becky comenzó a declarar públicamente lo extraño que era que la única prueba que podría haber respaldado la historia de Eisen hubiera desaparecido misteriosamente. Debe haberlo dicho frente a la persona equivocada porque ese viernes fue llamada a la oficina de su jefe en medio de su turno. Él le dijo que la estaban despidiendo de su trabajo en la incubadora. El doc le había dicho al hombre que estaba desarrollando síndrome del túnel carpiano y que sus días estaban contados. Cuando le señaló a su supervisor que ni siquiera había visto a un médico, su respuesta fue, «Lo siento, Becky, pero si el doc dice que no trabajas, no trabajas». Al salir, descubrió que las 4 llantas de su auto habían sido cortadas. Se hizo evidente que alguien estaba intentando echarla fuera. 2 años antes, cuando murió su madre, Becky heredó lo que podría describirse como la granja familiar.
Ya no era una granja real, solo alrededor de 50 acres de terreno, de los cuales solo aproximadamente un tercio estaba desmalezado y apto para la agricultura. El resto era boscoso, pero era demasiado pequeño para producir suficientes cultivos para que alguien pudiera vivir de ello. Se dio cuenta de que era hora de dejar Magnolia. Becky pensó en a dónde iría y parecía haber una única elección lógica: Columbus, Georgia. Allí podría encontrar un mejor empleo para financiar su lucha por la libertad de Eisen. Era la ciudad más grande del estado por área, si no por población, y estaba ubicada cerca de una de las bases militares más grandes del país, Fort Benning. Ciertamente no se le escapó que mudarse a Columbus también la acercaría más a Eisen, ya que la prisión estatal estaba convenientemente situada justo al borde de la ciudad. Tenía una prima, Joannie, que vivía allí y trabajaba como secretaria para uno de los corredores de bienes raíces locales. Joannie había tenido la buena idea de salir de Magnolia 2 años antes. Becky estaba bastante segura de que Joannie le permitiría quedarse un par de semanas, así que la llamó para asegurarse. Luego vendió lo poco que había en la tierra a Giorgio Warren por 10,000 pesos. Una semana después de que la empresa despejara el terreno de todos sus árboles, lo vendió a uno de los granjeros locales por alrededor de 700 pesos por acre. Eligió a uno de los pocos hombres que abiertamente despreciaba al Doc porque sabía que nunca le dejaría comprarle la tierra. Con sus pocas pertenencias cargadas en su auto, se dirigió a Columbus, deteniéndose solo en la ciudad el tiempo suficiente para llenar su tanque de gasolina para el largo viaje. La tienda tenía una política de prepago, y cuando Becky entró para darle al cajero 20 pesos, se dio cuenta de que, en su prisa, había dejado su bolso en el auto. Al caminar de regreso a su automóvil, descubrió que las 4 llantas habían sido cortadas nuevamente. Furiosa, dejó el auto donde estaba y caminó hacia la oficina del Doc en el otro extremo de la ciudad. Cuando llegó, pasó directamente por delante de la recepcionista y comenzó a mirar hasta que lo encontró en una sala de examen con la esposa del alcalde. Por la apariencia, ella debía haberlo atrapado en medio de un examen. Cuando escuchó abrirse la puerta, se dio la vuelta para mirarla, con el sudor goteando de su frente. «Mira, cerdo viejo, estoy tratando de salir de esta ciudad. Si quieres que me vaya, dile a tus chicos que dejen de rebanar mis llantas». Por impulso, miró a la mujer y agregó: «De lo contrario, voy a contarle a todos que estabas haciendo más que solo un examen». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió, dejando al anciano allí con la boca abierta. Cuando volvió a su auto, encontró una nota pegada debajo del limpiaparabris izquierdo con algo grapado a ella. Había 4 llantas nuevas en su auto. Sorprendida, levantó la nota y la leyó: «No vuelvas, Doc». Miró el papel que estaba grapado a la nota. Era un recibo por 4 llantas, un tanque de gasolina, un cambio de aceite y un nuevo filtro de combustible, todo pagado en su totalidad. Al salir hacia la carretera estatal, un camino que solo aquellos desafortunados que vivían en Magnolia parecían recordar, Becky pensó para sí misma: esta ciudad no ha visto lo último de mí, viejo tonto. El viaje de casi 2 horas a Columbus le dio a Becky tiempo para calmarse. Al pasar junto a un hermoso grupo de magnolias, se dio cuenta de que extrañaría vivir en la pequeña ciudad rural. No extrañaría a la gente, con su madre muerta, no le importaba si alguna vez volvía a ver a alguien de Magnolia. Lo que Becky extrañaría era el paisaje. Decidió disfrutar el viaje a Columbus, sabiendo que probablemente sería su última oportunidad de ver tanta belleza de la naturaleza en un solo lugar. Becky dejó que su mente vagara hacia las cosas agradables que había visto, como lucían los melocotoneros del viejo Nausen en plena floración. Recordaba con cariño cuánto debían haber amado esos árboles el anciano y su esposa, levantándose a las 5 de las mañanas heladas solo para asegurarse de que los calentadores en su jardín estuvieran encendidos y así mantener los árboles calientes. La pareja de ancianos tenía solo un puñado de árboles, y ciertamente no producían suficiente para obtener ganancias. Sin embargo, cada día durante 6 meses, los cuidaban como si fueran niños que necesitaban atención. Becky creía que amaban mucho a los árboles. Tal vez los árboles incluso devolvían su afecto al ofrecerles los melocotones más grandes, dulces y hermosos que ella jamás había visto.
A pesar de sí misma, se le ocurrió que incluso echaría de menos los molestos sonidos de esos pequeños pájaros que la despertaban desde sus posadas en el bosque fuera de su ventana cada mañana. Durante meses, había tratado de ahuyentar a las pequeñas criaturas sin éxito, hasta que un día se dio cuenta de que se había acostumbrado a ellas. Asterisco porque es que cuando disfrutas algo, parece pasar tan rápido, asterisco se preguntó Becky. ¿He conducido realmente tanto? Apenas había comenzado a disfrutar del viaje cuando ya estaba pasando un letrero que decía límites de la ciudad de Columbus. Columbus, Georgia, se encuentra casi en el centro de la frontera occidental del estado. Al otro lado se encuentra el pequeño pueblo de Phoenix City, Alabama, y juntos forman el área de Bay City. Uno pensaría que dos municipios tan cercanos serían imágenes reflejadas el uno del otro, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Phoenix City era pequeño y económicamente deprimido, mientras que Columbus era grande y muy próspero. En algunos aspectos, Columbus era bastante similar a Magnolia, pero muchas menos de esas similitudes eran visibles. La mayoría eran geográficas, por ejemplo, ambos municipios tenían magnolias, pero es difícil encontrar un lugar en Georgia que no las tenga. Por supuesto, al igual que en Magnolia, Columbus tenía una abundancia de arcilla roja y pinos. La gran diferencia entre las dos ciudades era que en Columbus, la corrupción estaba mucho mejor oculta, tanto que realmente podías vivir con ella. Tuvo la suerte de encontrar un apartamento tipo loft por aproximadamente $200 al mes en la zona de Columbus conocida como Uptown. Durante la mayor parte de su existencia, los lugareños lo habían llamado Centro hasta que alguien les aconsejó renombrarlo como Uptown, más políticamente correcto. Con las numerosas fuentes a lo largo de Broadway, Columbus solía ser conocida como la ciudad de las fuentes hasta que un desarrollador las eliminó todas durante la última remodelación del distrito comercial. El apartamento estaba convenientemente ubicado justo enfrente del Palacio de Justicia Federal y la oficina de correos, ocupando todo el segundo piso de un edificio de 2 plantas. La planta baja estaba ocupada por una pequeña tienda de sándwiches y probablemente era la única de su tipo en el distrito comercial. Tenía 3 enormes ventanas de vidrio, de aproximadamente 6 pies de ancho y 8 pies de alto, techos de 10 pies de altura y casi 1.800 pies cuadrados de tamaño. Excepto por un baño, era realmente una gran sala. Como estaba a solo 2 cuadras del centro gubernamental con su enorme biblioteca jurídica, era perfecto para ella. El primer asunto de Becky después de encontrar un lugar donde quedarse fue inscribirse en el programa de enfermería en el Columbus State Technical College. No tenía el tiempo ni los recursos financieros para la universidad y la facultad de Derecho, así que se inscribió en enfermería en su lugar. Becky siempre había estado interesada en la enfermería, y el beneficio adicional de la escasez de enfermeras significaba que pagaría bien. Sabía que si quería tener suficiente tiempo libre para dedicar a la apelación de Eisen, no podía aceptar un trabajo en uno de los hospitales locales. Así que, cuando se graduó y se convirtió en LPN, aceptó un trabajo con un médico de atención familiar local. En su tiempo libre, comenzó a estudiar Derecho y se volvió bastante astuta. Se hizo evidente para ella que, entre el trabajo escolar y la investigación legal que necesitaba realizar, Becky tendría que hacer bastante escritura y recopilación de información. Así que comenzó a buscar en casas de empeño una computadora usada. Tuvo la suerte de encontrar una por aproximadamente $500, y después de pasar 2 días tratando de averiguar cómo funcionaba, finalmente se le ocurrió llamar a su primo para pedir ayuda. Desarrollar habilidades informáticas no fue lo más fácil para ella, pero al menos no tuvo que aprender a escribir, había adquirido esa habilidad en la escuela secundaria. En un plazo de 2 meses, había aprendido lo suficiente de WordPerfect como para escribir su tarea y ya estaba trabajando en bases de datos para poder comenzar a almacenar las enormes cantidades de información legal que sabía que acumularía durante los próximos años. Becky gastó una gran cantidad de dinero consultando abogados y contratando detectives privados para Eisen. Casi todos ellos aceptaban su dinero, trabajaban unos días en el caso y luego volvían para decir que no se podía hacer nada. Ocasionalmente, uno de ellos la hacía seguir, tratando de sacar tanto dinero como fuera posible hasta que ella se diera cuenta de lo que estaban haciendo, momento en el cual declararían que su caso era desesperado y todas las pistas se habían enfriado.
En 2006, el médico para el que trabajaba cambió sus horas, exigiendo días más largos pero cerrando la oficina los viernes, lo cual le venía bien a Becky, le daba más tiempo para concentrarse en el caso de Eisen. Para el invierno de 2008, estaba casi en quiebra por tercera vez y las pistas estaban tan frías como el hielo. La mitad de las personas involucradas en el caso estaban fallecidas, y los únicos que quedaban vivos eran el subjefe que se había convertido en sheriff unos años antes y los dos hermanos, Bert y Sammy. En varios intentos que hizo para hablar con el subjefe, él nunca discutió el caso con nadie. Los hermanos Oglethorpe estaban ahora en prisión, y aunque decidieran hablar, que no lo harían, ningún juez probablemente consideraría creíble su testimonio. Para empeorar las cosas, sin alguna evidencia que respaldara la historia de Eisen, ninguna corte de apelaciones estaba dispuesta a escucharlos. Incluso para Becky, comenzaba a parecer que nunca estarían juntos, y sabía que algo tenía que cambiar pronto. No sabía cuánto tiempo más podría soportar la terrible soledad de esperar por él. Hace unos años, tuvo que someterse a una histerectomía completa y se preguntaba si él todavía la querría ahora que no podría tener hijos. Todo lo que le quedaba era esperanza y su amor por él. Dicen que la prisión es dura para un hombre, y aún más para uno inocente. Un hombre culpable puede eventualmente resignarse a la idea de que de alguna manera merece su destino, pero un hombre verdaderamente inocente nunca puede aceptarlo. Se necesita un hombre fuerte para mantener su cordura y resistir la tentación de quitarse la vida en tales circunstancias. Eisen sabía que necesitaría toda su fuerza para evitar que la prisión lo convirtiera en el tipo de hombre que no quería ser. Encerrado o no, se negaba a convertirse en lo que le acusaban, incluso si nunca volvía a ver su libertad. Se convenció de que Becky estaría mejor sin él y no quería que ella se aferrara a falsas esperanzas. Así que lo último que Eisen hizo antes de partir hacia la prisión estatal en Columbus fue llamar a Becky y decirle que no viniera a visitarlo. «Olvídate de mí», le dijo, luchando por contener las lágrimas. «No hay nada que puedas hacer por mí. No vengas a verme, no llames y no pierdas tu tiempo esperándome». Luego colgó abruptamente antes de que ella pudiera protestar. En prisión, nadie le creyó cuando proclamó su inocencia. Los otros prisioneros se reían de él, diciendo, «Todos son inocentes aquí». Algunos incluso intentaron golpearlo, esperando que confesara lo contrario. Durante los siguientes 10 años, cada vez que un caso particularmente difícil llegaba a la prisión, el nuevo prisionero se jactaba de que sería él quien lograría que Eisen admitiera que era culpable. Eisen comenzó a hacer ejercicio y levantar pesas, convirtiéndolo en una rutina casi religiosa. Lo hacía en parte para tener algo que hacer, pero sobre todo para mantener su cuerpo en forma y sobrevivir a las palizas. A medida que su cuerpo se volvió más musculoso, los otros prisioneros pensaron que se estaba preparando para contraatacar. Cuando no lo hizo, se confundieron. Al principio, pensaron que era un cobarde, luego, que simplemente era terco, y eventualmente especularon que estaba loco. Algunos se preguntaban si era porque en realidad era culpable y las golpizas eran una forma de penitencia. A través de todas las palizas y los viajes a la enfermería, Eisen nunca se defendió. Nadie, ni siquiera los guardias, entendía por qué. ¿Cómo podrían? La verdad era que Eisen había cambiado el día que mató a Jamie Oglethorpe. No le temía a los hombres que lo golpeaban, todo lo contrario. Temía que pudiera matar a uno de ellos. Eisen había tomado una vida humana, y se odiaba a sí mismo por ello en lo más profundo de su alma. Se sentía culpable, desgarrado entre la culpa de lo que había hecho y la realidad de saber que no tenía elección. Todo cambió el día en que Bert y Sammy Oglethorpe aparecieron un frío día de diciembre en la prisión. Ambos hombres habían sido condenados por operar un laboratorio de metanfetaminas y sentenciados a 10 años de prisión. Pensando que podría ganarles prestigio, lo primero que hicieron fue presumir de cómo habían ayudado a incriminar a Eisen por matar a Jamie. No tuvo los resultados que esperaban. Cuando se corrió la voz de que Eisen era en realidad inocente, Bert y Sammy fueron visitados por algunos de los prisioneros de cadena perpetua y terminaron pasando 2 semanas en la enfermería. Ambos hermanos aprendieron que los prisioneros tienen su propio sentido de justicia.
Después de eso, ocurrieron dos cosas: nadie volvió a golpear a Isen, y los hermanos Oglethorpe fueron trasladados a la sección de máxima seguridad de la prisión por su propio bien. Parecía que los dos hermanos comenzaron a aparecer todos los días en la enfermería con diversos moretones y cortes menores, por razones inexplicables. Al director le tomó 6 meses decidir trasladarlos, tal vez también tenía su propia idea de justicia. Después de todo lo que había sucedido, Isen se sorprendió cuando todos los abogados de la prisión comenzaron a acercarse a él, uno por uno, ofreciéndose a ayudarlo con su apelación, hasta los que lo habían golpeado. Por primera vez, comenzó a tener esperanza de que podría ver su libertad nuevamente. Pero incluso con su ayuda, su caso parecía desesperado. Isen y sus nuevos amigos pasaron los siguientes 5 años tratando de encontrar un ángulo para una apelación, pero no había ninguno. Necesitaba demostrar que el juez había cometido un error, que un testigo había cometido perjurio, o que se le había negado acceso a un testigo clave o una pieza de evidencia. Los hermanos nunca testificarían sobre su parte en enviarlo a prisión, incluso si lo hicieran, nadie les creería. Todos pensarían que habían sido intimidados para mentir, y sin el cuchillo, nunca podría probar la defensa propia. El cuchillo seguía desaparecido, y aunque apareciera, no sería admisible como evidencia a menos que pudiera probar que la fiscalía o la policía lo conocían y lo habían ocultado a la defensa. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, la ayuda llegó de un lugar inesperado. La Corte Suprema de Georgia finalmente aceptó escuchar su apelación, programada para el 2 de junio de 2008. La historia continúa en el siguiente video. Enlace a la segunda parte en la descripción de este video. Gracias por vernos y por vuestros likes.